Hola, soy Carlos Moreno. Después de haber explicado los conceptos teóricos referidos a la financiación de las empresas, en este vídeo trabajaremos el concepto de inversión. Para ello, primeramente explicaremos el concepto de inversión y qué tipos de inversiones puede haber, es decir, realizaremos una clasificación de las inversiones. También veremos en esta primera parte los conceptos implicados en una inversión. A este respecto, veremos, por ejemplo, lo que es el desembolso inicial, lo que son los distintos flujos de caja y cómo esos flujos de caja recogen lo que es la corriente de cobros y pagos. En un segundo lugar, explicaremos qué métodos tenemos para evaluar las inversiones. En un primer momento, examinaremos los llamados métodos estáticos, como por ejemplo el plazo de recuperación o también llamado payback. Además de este método, que lo estudiaremos un poco pormenorizadamente, haremos una referencia a otros métodos estáticos de evaluación de inversiones, como es el flujo neto de caja total y el flujo neto de caja medio anual. Por último, estudiaremos realmente los métodos que vosotros vais a emplear normalmente en las pruebas, en los ejercicios que vamos a realizar, que es los métodos dinámicos de evaluación de inversiones, el VAN, el valor actualizado neto, y la tasa interna de retorno, TIR. Para ello tendremos previamente que repasar un concepto que me imagino ya conoceréis: el método de capitalización compuesta. Pues estos son los contenidos que vamos a ver en esta videoclase. Espero que os sea provechosa y ya sabéis, si tenéis alguna duda me la podéis preguntar posteriormente. Comenzamos. Una definición que aparece en vuestro libro de texto. La inversión es el acto mediante el cual se produce un cambio de una satisfacción inmediata y cierta que podríamos obtener con ese dinero, ese capital que tenemos ahora, a la que renunciamos por la esperanza que se adquiere, de la cual el bien adquirido es el soporte. Entonces, cuando hacemos una inversión, no obtenemos un beneficio inmediato, sino que obtenemos supuestamente un mayor beneficio futuro. Vinculado a este concepto de inversión, bueno, pues vamos a ver de dónde vienen los capitales que se suelen invertir. En primer lugar, viene del ahorro de las familias van ahorrando dinero. El ahorro de las empresas, esos beneficios que tienen las empresas se ahorran, y por otro lado, del ahorro de la administración. Cuando hay superávit público, cosa que en España últimamente no suele haber en las cuentas públicas, cuando hay superávit público, cuando las empresas obtienen beneficios y cuando las familias ahorran, todos esos capitales van a las entidades financieras, al mercado financiero, y ese mercado financiero, esas entidades financieras, después se lo ofrecen a las empresas que pueden realizar inversiones. De tal manera, también podríamos decir, desde una visión macroeconómica, que si no hay ni ahorro en las familias, ni en las empresas, ni en el Estado, muy poca inversión, o prácticamente nula, puede haber. Por lo tanto, la inversión, también habría que decir, la inversión posibilita el crecimiento económico. Si no hay inversión, la economía de un país se estanca. Ahora vamos a ver cómo podemos clasificar los distintos tipos de inversión.
A este respecto podemos hacer distintos grupos o agrupar las inversiones de distintas maneras, siguiendo distintos criterios. La primera agrupación que podemos hacer es según el soporte de la inversión. De esta manera podemos tener inversiones de carácter físico, de carácter material. Por ejemplo, una inversión en un bien físico como pueden ser ordenadores, como pueden ser los proyectores que tenemos en clase, como pueden ser las mesas, o una empresa que compre, por ejemplo, una máquina, o inclusive la materia prima formaría parte también de esa inversión. El soporte sería inversión física, aquello que es material. Inversión inmaterial, por ejemplo, podría ser un software que empleemos de informático que se necesite en la empresa, una patente, una invención, o también inclusive la marca formaría parte de esa inversión inmaterial. Y por último, dentro de esta clasificación por soporte tendríamos las inversiones financieras, es decir, si la empresa invierte en obligaciones de otra empresa, si invierte en bonos, si invierte en acciones de otra empresa. Según el tiempo de la inversión podemos tener que tenemos inversiones a largo plazo e inversiones a corto plazo. Las inversiones a largo plazo van a ser aquellas que son a más de un año y las de a corto plazo a menos de un año. Es decir, o un ciclo económico, un ciclo contable, menos de un año, o a más de un ciclo contable, ¿no? Por ejemplo, el invertir en los proyectores que hemos dicho sería a largo plazo, invertir en las materias primas que necesitamos en nuestra empresa, evidentemente sería a corto plazo, se agotaría en un ciclo económico de la empresa, ¿no? Y después podemos clasificar las inversiones según la finalidad. O podemos tener inversiones de renovación o de reposición, por ejemplo, si nuestros materiales han terminado desgastados o están viejos o están obsoletos, entonces realizaremos una inversión de reposición o de renovación. También pueden ser de carácter expansivo, por ejemplo, en nuestra línea de negocio ampliamos a un nuevo producto, entonces necesitaremos unas nuevas máquinas, un nuevo sistema para producir esa nueva línea de productos, entonces es una inversión expansiva. O una inversión estratégica, tenemos que optar entre distintos tipos de opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos optar podemos decidir si necesitamos, por ejemplo, ampliar informáticamente, por ejemplo, el centro, ampliar la wifi, establecer un ADSL o fibra óptica y demás. Son inversiones de carácter estratégico a largo plazo, ¿no? Y después, según en relación con las otras inversiones, podríamos clasificar las inversiones en inversiones sustitutivas, cuando una inversión puede sustituir a otra inversión, es decir, podemos poner un servidor tipo Linux o podemos poner un servidor tipo Microsoft, o podemos en nuestra inversión utilizar un tipo de tecnología, otro tipo de tecnología. No vamos a ampliar las dos, sino que vamos a tener que una sustituye a la otra y entonces que optar entre una y otra. Y después las inversiones complementarias son aquellas inversiones, una inversión necesita de otra para llevarse a cabo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un vehículo para repartir o para desarrollar unas ventas de un nuevo producto que tenemos, ¿no? Entonces ese vehículo sería una inversión complementaria. Y las inversiones podrían ser independientes si esa inversión no depende de otras inversiones. Entonces, en este caso, sería una inversión independiente. ¿Qué elementos conforman una inversión? Los elementos que conforman una inversión son los siguientes. Primeramente hay que tener en cuenta lo que es el desembolso inicial. Lo vamos a llamar D sub 0. Es decir, en el momento cero se produce por parte de la empresa un desembolso de un capital, que es lo que produce la inversión. Después, la duración temporal lo vamos a llamar N. N es cada periodo de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Vale. Flujos de caja. Los flujos de caja los vamos a llamar F y van a ser flujo de caja 1, flujo de caja 2, flujo de caja 3 y así sucesivamente según vaya variando N. Cobros va a ser C1, 1 año, cobro del primer año, cobro del segundo año,
cobro del tercer año, pagos, pago del primer año, pago del segundo año, pago del tercer año. Los flujos de caja van a ser la corriente de cobros menos pagos que van a tener una empresa. Una pregunta. ¿En qué se diferencian los cobros de pagos de los ingresos y gastos? ¿Son lo mismo o son diferentes? Hay que decir que hay una pequeña diferencia entre cobros y pagos e ingresos y gastos. Los ingresos son una anotación y los ingresos y los gastos son anotaciones en cuenta cuando se produce un derecho de cobro o cuando se produce una obligación de pago. Entonces, cuando se produce el hecho, aparece una anotación contable de un ingreso. En el caso de yo vendo un producto, pues tengo el derecho de cobrar ese ingreso. O yo compro una materia prima y entonces tengo la obligación de pagar esa materia prima. Aparece el gasto, aparece el ingreso, aparece el gasto. Solo cuando ese ingreso y ese gasto se materializa monetariamente es cuando ya podemos decir que tenemos un cobro y un pago. Por lo tanto, el cobro es cuando el ingreso se materializa, hay ya un dinero que la empresa ha percibido. Y el pago es cuando la empresa ya ha pagado ese gasto que se ha producido. Por lo tanto, es esa pequeña diferencia, pero hay que ser riguroso en los términos y no se puede llamar ingreso a lo que es cobro ni gasto a lo que es pago. Visto lo cual, seguimos. Por ejemplo, si hemos realizado una inversión, por ejemplo, en una maquinaria, y esa maquinaria al final de su vida útil tiene un valor, ese valor lo vamos a llamar valor residual. Si hacemos una línea del tiempo, veremos en esa línea del tiempo cómo se van produciendo los flujos de caja, como la corriente de cobros y pagos. Al inicio ha aparecido lo que es el desembolso inicial en el momento cero. En el primer año ya habéis visto que han aparecido el primer flujo de caja como la diferencia entre el cobro y el pago del año 1. Segundo flujo de caja, la diferencia entre el cobro y el pago del año 2. Y al final de la línea del tiempo de los años de esa inversión vamos a tener el último flujo de caja que va a recoger el cobro último, el pago último y el valor residual de la inversión, ¿no? De la maquinaria, pongamos, si tiene un valor residual. Cuando el valor residual es cero, bueno, pues no se consigna y demás. Normalmente en los ejercicios que vamos a realizar no nos van a dar los flujos de caja, sino que no nos van a dar, los cobros y los pagos, ni el valor residual. Simplemente nos van a dar lo que son los flujos de caja. Con lo cual es mucho más sencillo. Nos darán el desembolso inicial y los flujos de caja.